Hola chicos, buen día. Nueva presentación para una guía, en este caso la guía número 10 de habilidad de las ciencias sociales, analizando fuentes primarias y secundarias 2. ¿Ya? Vamos a continuar viendo lo que vimos un poco la semana pasada, de la guía anterior, que vimos fuentes primarias. En este caso abordaremos un poco más sobre ello para que quede la explicación totalmente ya más clara. En términos de contenido está el término del presidencialismo, guerra civil y parlamentarismo chileno. El Chile del centenario. ¿Ya? Vamos con los objetivos. Dice: comprender la importancia del análisis e interpretación de fuentes en la construcción del conocimiento histórico, analizar fuentes para la comprensión del proceso histórico en distintos niveles y conocer sobre la guerra civil de 1891 a partir de fuentes primarias y secundarias y reconocer su influencia en el establecimiento del sistema parlamentario en Chile. Estamos llegando a finales del Chile del siglo XIX. Fecha de entrega de esto será el 3 de septiembre. Ok, vamos con la guía, chicos. Primera parte simplemente para introducirnos a lo que dice relación con la exploración completa de la guía, ¿ya? Entonces dice: en esta guía comprenderá algunas estrategias claves para fortalecer el trabajo con fuente histórica a partir del desarrollo de habilidades propias de la disciplina histórica, tales como la identificación, la contextualización y el análisis de esta. Pasos para analizar una fuente histórica, que va a ser lo que van a tener que desarrollar. Paso 1. Tienen que identificar la fuente. Es decir, si se trata de un documento, una entrevista, un diario de época, carta personal, etc. Es decir, tratarse de la naturaleza de la misma. Para eso es preciso, entre comillas, escanear, es decir, hacer una lectura inicial de lo que se trata. ¿Quién es su autor? ¿Cuál es su título? Aquí, sobre todo, a qué fecha dice relación, ¿ya? El segundo paso es una contextualización. No va a alcanzar con simplemente leer el texto, sino comprender en qué situación, en qué momento, en qué parte de qué proceso histórico forma parte ese documento, porque un hecho por sí solo no va a tener características de ser histórico. Hay un sinnúmero de elementos que están a la orden del día en todo momento, pero ¿en qué momento nosotros podríamos catalogarlo, categorizarlo e identificarlo como un elemento historiciable, es decir, que sea propio de un proceso investigativo? Bueno, ese es un poco el que tiene que ver con el contexto y tiene que ver con un ámbito de investigación, si algo que me sirve y no sirve, es decir, discernir y distinguir entre algo que es relevante e irrelevante, ¿ya? Pero, ¿cuáles son los tips que me entregan acá? Dice: el documento refleja simplemente lo que pasó, sino un punto de vista depende en parte de quién es autor y en qué circunstancias se produjo. Por eso es fundamental aprender a contextualizar correctamente el documento histórico, lo que vale a situarlos en el contexto, es decir, relacionarlos con todo cuando rodeó estos hechos históricos en el momento que se produjo. A eso voy, o sea, un elemento aislado por sí mismo no va a constituir un hecho histórico en sí. Tiene que ser un parte de un todo. ¿Perfecto? Algunos tips que me van a permitir identificar distintos contextos alrededor de una lectura. Por ejemplo, en el ámbito personal, que dicen necesariamente por parte de una biografía, las condiciones previas del autor, qué pasó, introducción que lo elaboró. Eso pasa, por ejemplo, mucho con respecto a lo que se llama las corrientes historiográficas, o más bien la cierta ideología o cierta tendencia que pueda tener, por así decirlo, cierto autor al momento de escribir algo, ¿ya? O sea, es muy difícil alejarse del objeto de estudio, ¿ya? O sea, en todo momento quien está el escribiente o quien está escribiendo o quien está haciendo un trabajo probablemente va a propender a un elemento absolutamente interpretativo. Distinto por ahí puede pasar con las fuentes primarias, pero nosotros somos los que vamos a pesquisarlo mejor y a eso ustedes lo invitamos. Espacial, por ejemplo, lugar geográfico, país, región de origen, la localidad, dónde se produjo. La temporalidad, súper importante, que es decir, el momento histórico determinado donde se elaboró, es decir, situarlo en una periodización, en un momento. Recuerda que la historia tiene mucho que ver con tanto tiempo como espacio, es decir, los lugares y en los años que puede haber sucedido. Y lo social, que tiene que ver con un elemento organizativo de los elementos de ritos, costumbres organizacionales de una sociedad, contenido en su forma de fuente, cuándo se fueron situados, qué influencia puede haber tenido, qué sintió el autor en algún momento determinado, cuáles son los intereses, por qué buscó esto, etcétera, etcétera. Y culturales, dice: grado de conocimiento acorde con las circunstancias sociales y técnicas del momento de los hechos se producen. Representan el texto, el pensar de esa época, por ejemplo, ¿ya?
Eso como algunos elementos identificables. Entonces, aquí sale como un panorama completo en base a un ejemplo que nos entrega en este caso el día de las elecciones de Salvador Allende y nos entrega un testimonio. ¿Cómo sabemos que esto es un testimonio? Esto es súper interesante. Leamos las primeras líneas. Dice: comimos alcachofa en vinagreta, miramos callados el televisor. Delia estaba de 9 meses para cualquier día. ¿Nos quitarán la casa si sale Allende? ¿Habrá que emigrar? ¿Será esto una revolución? Si nosotros nos remitimos simplemente a las primeras líneas, nos están hablando de qué cosa. Primero, si podríamos hablar del emisor, está hablando en primera persona, ¿cierto? Segundo, está hablando de un tal Allende. ¿Quién es ese Allende? ¿De quién es esa persona Allende? Si seguimos leyendo, probablemente nos vamos a encontrar con, perfecto, aquí hay un elemento a destacar. Las elecciones de ese periodo, y nos sale Allende, que obtuvo como ganador. Por tanto, inmediatamente estamos situando de un contexto, un momento, un lugar. Eso incluso con el simplemente de leer el título ya lo podríamos haber definido. Cuando ustedes se enfrenten a un texto, lo que tienen que hacer es esto: destacar, subrayar, tener que buscar elementos que son relevantes e importantes y que le dan un énfasis al texto que están leyendo. Es decir, nos releva en una información que es importante. Eso punto 1. 2. ¿Por qué sabemos que es un testimonio? Porque sabemos entonces que en ese caso sería una fuente de qué origen, si es primaria o secundaria. Es un testimonio efectivamente porque ya no está hablando en primera persona. ¿Okay? Está hablando de su sentir, de lo que le provoca en ese momento la victoria, en este caso Salvador Allende. Nos está entregando un elemento también emocional, porque hay incertidumbre, ¿ya? Eso nos entrega un montón de elementos de por sí. Primero que todo, hay un elemento significativo, ¿ya?, del emisor especial en torno a esas elecciones. 2, hay un contexto familiar, ¿ya? 3, un contexto social, porque tiene relación con el país del Chile en ese tiempo. Por tanto, vamos cada vez más ampliando el universo de esto. Y que tiene un elemento social y cultural, porque también tiene naturalezas los contenidos. Pueden ser económicos, políticos, social, cultural, educacional, etc. Tienen una temática, ¿ok? Y aquí claramente estamos hablando, por ejemplo, de elementos eleccionarios, podría ser de político, pero también nos está hablando de una cuestión de sensaciones y de momentos de la época. Y un último elemento probablemente para identificar será siempre la fuente aparece acá y dice: el autor es Pablo Uneus, texto en aquel tiempo, año de publicación el 2000. Y esto es súper importante porque de repente es muy difícil de pesquisarlo. El autor es Pablo Uneus, absolutamente, ¿ya? Y el libro tiene una publicación del año 2000. Ahora, ¿el texto corresponde al 2000? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente no siempre el texto dice relación con la época en sí, ¿ya? En este caso se trata de una publicación de 1970 que Pablo Uneus rescata. Entonces, ¿por qué es un testimonio de origen? ¿Ya? Entonces, fuente primaria, fuente secundaria, en este caso sería una fuente primaria. Está en un libro que probablemente es de fuente secundaria, pero la fuente en sí, ¿ya?, del origen de la nota, es absolutamente primario, ¿ya? Por último, entrega lo mismo más o menos lo que yo les estaba aquí describiendo, 1, 2, 3, 4 elementos que desglosan este. Vamos al último paso, dice paso 3, clasificar y analizar la fuente. ¿Qué tipo de información entrega la fuente? Política, económica, social o cultural, lo mismo que antes. Una fuente, cuando uno la va, aparte de glosar en distintos elementos, uno puede buscar la naturaleza de ella. Es decir, cuál sería por sí solo identificable. Es por ejemplo el ejercicio que tuvieron que hacer con la guía número 7, cuando tuvieron que identificar las obras, ¿ya? Si una era política, social, económica, etc. Problemas que se requiere al resolver a partir de la acción de la fuente. ¿Qué preguntas se requiere resolver? ¿Para qué sirve esta fuente? ¿Qué me tira a saber? ¿Qué preguntas se puede formular al autor? ¿Cuál es la idea principal que se requiere resaltar? Esa cuestión es súper importante, sobre todo en comprensión lectora. ¿Cuál será lo más importante de un texto? ¿Ya? Bueno, ese es el ejemplo. ¿Y qué es lo que van a tener que ustedes desarrollar? Sale aquí un contenido del triunfo del parlamentarismo y la guerra civil de 1891, que es el quiebre a finales del siglo XIX, ¿ya? Eso lo vamos a abordar más bien en la clase. Y aquí
Esto obviamente lo pueden leer, ¿ya? Lo pueden leer y se hacen un panorama digamos, del periodo para contextualizar mejor aún el texto que tienen que hacer. Entonces, actividad dice: lee atentamente el siguiente texto realizando los procedimientos para analizar una fuente y responde las preguntas asociadas. Entonces, tendrán que leer el texto, ¿ya? Sugerencias: 1. Vaya subrayando o destacando elemento importante. 2. Lea más de una vez el texto. 3. Fíjese en la fuente, ¿ya? Es decir, de dónde está su origen. Y no se fíe necesariamente, pero sí identifica autores, títulos y años. Y lea siempre de qué correspondencia tiene, porque inmediatamente nos dice aquí: el texto corresponde a una recopilación de los recuerdos de José Miguel Varela, un soldado que combatió en la Guerra del Pacífico, la ocupación de la Araucanía y la Guerra Civil de 1891. ¿Ya? Entonces no deje afuera los pasos 1, 2 y 3 que va determinando intereses de este autor, el contexto en el cual fue escrito. Ya no entrega que es un recuerdo, dice un recuerdo de José Miguel Varela, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es: ¿qué tipo de fuente es? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Justifique su respuesta. Con relación a la fuente, ¿qué información importante o relevante nos entrega el autor? ¿Y por qué la escogiste en este ejercicio? Puedes destacar, subrayar y marcar una negrita la idea que te parece más central del texto. Busquen la idea central y la justifican de cierta forma, ¿ya? ¿Por qué sería la más importante y por qué la escogieron? Y por último, la 3, la información que se entrega, ¿de qué tipo es? Política, económica, social o cultural, justifica tu respuesta, ¿ya? Entonces van a tener que seguir parte de los pasos, ¿ya? Que están definidos en la número 2 y en la número 3, ¿ya? Entonces, estamos ya ensayando o trabajando elementos que dicen relación con el análisis de fuentes en la historia, que también es comprensión lectora, absolutamente. Así que ejercicios absolutamente necesarios e importantes. Chicos, obviamente, como siempre les digo, si tienen dudas, consultas, comentarios, nos los dejan y me escriben, ya los iremos trabajando de a poco, ¿ya? Un saludo, que estén bien. Chau, 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 chau.